VIH. Entonces, lo que quiero que se graben acá es soplo nuevo que no tenía antes el paciente, más presencia de fiebre. Lo primero que debemos pensar es en una endocarditis infecciosa. El soplo y la insuficiencia cardíaca es más frecuente en pacientes con valvulopatía aórtica y mitral. Otros hallazgos que podemos encontrar son las corioretinitis y la endoftalmitis. Tenemos manifestaciones cutáneas, como habíamos visto en los criterios menores, que son los nódulos de Osler, las lesiones de Janneway, las hemorragias en astilla, que son estas, que pueden ver en la imagen, los nódulos de Osler y las lesiones de Janneway. Y podemos tener también alteraciones oftálmicas, como son las manchas de Roth. Y tenemos también las manifestaciones neurológicas. Ocurren con menos frecuencia, ¿ya? Observen que es un 30%. Puede presentarse como una meningitis aséptica, puruléntica, con presencia de ACVs, ya sean isquémicos o hemorrágicos, abscesos cerebrales o aneurismas micóticos. Ay, perdón, nos adelantamos. Manifestaciones renales. Puede presentarse microhematuria, proteinuria y esto llevar a una insuficiencia renal que derive al final en hemodiálisis. Puede haber una clínica de dolor brusco en el flanco, microhematurias y cilindrurias. La glomerulonefritis puede ser difusa, focal, membranoproliferativa. Y es muy frecuente por el uso prolongado de los antibióticos y que son de amplio espectro que puede producirse una nefritis medicamentosa. Los aneurismas micóticos, que son las manifestaciones neurológicas, pueden producir la muerte en un 60%, solo su presencia, y si existe una ruptura, el 80% de mortalidad. La clínica que nos avisa son los déficits focales, cefalea persistente, deterioro neurológico e irritación meningia. Se debe pensar en un tratamiento quirúrgico si estos aumentan de tamaño, si no mejoran con el uso de antibióticos, por lo que se deben reseccionar. Pacientes, ahora que quiero que tomen, ¿cuáles pueden tener endocarditis? Porque todos hemos tenido alguna infección. Los que tienen un alto riesgo de presentar endocarditis son portadores de prótesis, aquellos que han tenido anteriormente una endocarditis infecciosa, los que tienen shunt pulmonar o shunt quirúrgico, las cardiopatías congénitas cianóticas como la comunicación interventricular. Los de moderado riesgo son el resto de las cardiopatías congénitas, la que había mencionado su compañero, una enfermedad valvular adquirida, por ejemplo, por la fiebre reumática, miocardiopatía hipertrófica, prolapso de la válvula mitral con insuficiencia mitral. Y condiciones no cardíacas, pero que también pueden servir para producir una endocarditis, son aquellos que tienen cirrosis, lupus eritematoso sistémicos, carcinoma, la pérdida de la barrera cutánea, como son los quemados, los que sufren hemodiálisis, los politraumatizados, los adictos a las drogas venosas parenterales, el cáncer de colon también y los pólipos. Recordemos que estas son condiciones no cardíacas que hacen una inmunodepresión. Ahora, ¿qué laboratorio yo voy a solicitar? Tengo que solicitar sí o sí un hemograma, para ver si no hay una anemia normocítica normocrómica, ver si no hay un descenso del hierro, observar los glóbulos blancos si no llevan a una leucocitosis, ver si no hay una elevación de la BCG, factor reumatoideo, proteína C reactiva y la gammapatía monoclonal de significado incierto, pero que también nos avisa o nos sugiere la enfermedad. Hemocultivo. Hemocultivo es lo principal, es lo más importante, creo yo, al igual que el ecocardiograma. Estos se deben obtener en un mínimo de 3 muestras por lo menos y que estén separados al inicio de 1 hora y después de 12 horas, como vimos que nos piden los criterios. No es necesario obtener las muestras cuando el paciente esté con fiebre. Y algo que debemos preguntar siempre es si el paciente no ha utilizado antibióticos y preguntarle qué tipos de antibióticos para ver su vida media. Normalmente desaparecen del cuerpo a los 3 días y si la clínica del paciente y el
estado general lo permite, podemos esperar hasta 3 días para obtener hemocultivos que ayuden al diagnóstico, ayuden a seguir el tratamiento y muchas veces para dar el alta. Por eso es muy importante y hay que enseñar a la población que no podemos utilizar antibióticos indiscriminadamente, porque si cursaran con una endocarditis infecciosa, el hemocultivo no me va a ayudar porque los antibióticos, acá al menos he visto que utilizan, la mayoría empieza a utilizar directo una levofloxacina, directo utilizan quinolonas de amplio espectro y no los primeros medicamentos. El ecocardiograma es el estudio gold estándar que me ayuda a diagnosticar. Lo ideal es que se realice cuando tenemos menos de 12 horas de evolución y podemos utilizar un transtorácico o un transesofágico. Ambos me van a ayudar a ver las vegetaciones, las complicaciones para el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y si debo y si puedo finalizar el tratamiento. ¿Por qué es importante? Porque las vegetaciones son de diferente tamaño, ¿ya? Estas pueden tener un tamaño grande, un tamaño mínimo, no tener la misma forma como es en forma de coliflor, puede tener por eso una fórmula lobulada, amorfa, puede tener acompañantes de abscesos o fístulas, puede tener un movimiento caótico. Entonces, el transtorácico y el transesofágico se diferencian por la sensibilidad y especificidad que pueden presentar. Un transtorácico detecta vegetaciones cuando tienen 1 milímetro o un tamaño de 6 a 10 milímetros, tenemos un 70% de probabilidad de diagnosticar, pero cuando es menos de 5 milímetros el tamaño, observen que la oportunidad de diagnóstico es solo de un 25%, lo que le da una sensibilidad de 40 a 63%. Entonces, el ecocardiograma transesofágico detecta vegetaciones de hasta 1 milímetro o menos, por lo tanto tiene una alta sensibilidad de un 90 a 100% y tiene un alto valor predictivo negativo de 86 a 97%. Entonces, estas vegetaciones es preferible cuando son de mínimo tamaño acudir a una transesofágica. Como todas las enfermedades, lo que manda es la clínica. Como han debido escuchar, si yo tengo una clínica de un paciente con COVID, pero mi resultado sale negativo, debo volver a pedir la prueba hasta ver. Porque entonces lo mismo es en la endocarditis infecciosa. Yo tengo un paciente con soplo, fiebre, leucocitosis, daño renal. Le hago un ecocardiograma transtorácico, me sale negativo, pero tengo toda la clínica acompañante para pensar en una endocarditis. Entonces ahí opto por hacer un estudio que tiene mayor especificidad, mayor sensibilidad, como es el transesofágico, y en este sí puedo encontrar vegetaciones de mínimo tamaño que me van a ayudar al diagnóstico rápido y oportuno. Las vegetaciones en las válvulas protésicas, estas son, exigen que sí o sí se hagan a través de el diagnóstico a través de ecos transesofágicos, ya que los trombos y los panos a veces no se distinguen y llevan a una confusión. El diagnóstico diferencial de las vegetaciones. Debemos hacerlo con nódulos de Arancio, excrescencias de Lambert, fibroblastomas papilares, endocarditis trombótica, trombo, rupturas de cuerda y nódulos de calcio y prolapso mitral. ¿Qué complicaciones podemos tener? Perforación o ruptura valvular, dehiscencias protésicas, pseudoneurismas, abscesos, fístulas. El tratamiento debe tener o por lo menos 2 juegos de hemocultivos cada 24 o 48 horas hasta que tengamos hemocultivos negativos y ya podamos pensar en suspender los antibióticos. La duración recomendada del tratamiento inicia a partir del primer día que tengamos un hemocultivo negativo. O sea, observen la importancia de tener las muestras de hemocultivo para que nos ayuden al diagnóstico. Si un paciente con endocarditis infecciosa sobre válvula nativa se opera y se le implanta una prótesis, el tiempo de tratamiento antibiótico debe corresponder al de una
endocarditis sobre válvula protésica. Y si el tejido resecado en la cirugía es positivo también para endocarditis, se debe tratar mediante otro nuevo ciclo de antibióticos. Por eso es que lo que les mencionaba, que muchas veces los antibióticos pueden llevar a una nefritis medicamentosa. Acá tenemos una endocarditis sobre válvula nativa por estreptococo. Observen los antibióticos que tenemos para actuar. Pueden ser penicilina, ceftriaxona, y si son alérgicos a esto, vancomicina. Si es sobre válvula protésica, agregamos gentamicina. En presencia de estafilococos, en ausencia de material protésico, podemos usar oxacilina o cefazolina más gentamicina, y si son también alérgicos a esto, la vancomicina. Y si tenemos estafilococos en presencia, ahora sí, de material protésico, usamos oxacilina más rifampicina más gentamicina. El tratamiento empírico sobre válvula nativa, si tenemos y no tenemos la opción de hemocultivos, no tenemos el tiempo y la clínica del paciente requiere el uso inmediato de antibióticos, optamos por vancomicina más gentamicina. Y si tenemos un paciente con válvula protésica, vancomicina más rifampicina más gentamicina. Muy causa es el uso de antibióticos previo. Hay microorganismos que crecen lentamente en hemocultivos convencionales, por eso hay que detallar la petición del hemocultivo. Los anaerobios, los colinebacterios, los del grupo ASEC, ahí está todo lo que habíamos mencionado, su compañera mencionó, que significa el grupo ASEC, Haemophilus, Actinobacillus, Acinetobacterium, Cardiobacterium, Echinacea, Kingeia, requieren de un medio especial. Por eso también tenemos, en el caso que pensemos que los demás hemocultivos salgan negativos, podemos optar por cambiar el medio del hemocultivo para ver si crecen alguno de estos microorganismos mencionados. La profilaxis de endocarditis se debe realizar en aquellos pacientes que tengan unas válvulas protésicas o material protésico utilizado para reparación valvular, aquellos que ya han tenido anteriormente endocarditis, si tienen una cardiopatía congénita o han sido receptores de trasplante cardíaco y desarrollan una valvulopatía. ¿Cuáles son los procedimientos de riesgo? Pueden ser los dentales, los respiratorios o los genitourinarios. Podemos utilizar amoxicilina en los adultos, podemos utilizar ampicilina o cefazolina también que vienen en vía oral, penicilinas. Y el tratamiento quirúrgico sobre una válvula nativa se va a indicar cuando tengamos un paciente con insuficiencia aórtica o mitral con insuficiencia cardíaca, si tenemos un paciente con evidencia de la extensión perivalvular, si hay una infección persistente, si hay embolismo recurrente, vegetaciones obstructivas o si tenemos persistencia de la enfermedad o que no haya una respuesta a los antibióticos. En estos casos es cuando debemos pensar en hacer el tratamiento quirúrgico. Si tenemos una válvula protésica, si tenemos un paciente que ya tiene su prótesis valvular, debemos pensar en cambiar esa prótesis cuando hay es precoz la enfermedad, cuando existe una disfunción valvular con compromiso hemodinámico, cuando se extiende, cuando la infección es persistente a pesar del uso de los antibióticos, embolismo recurrente o infecciones debidas a microorganismos con pobres respuestas antibióticas y si existen vegetaciones obstructivas. Recordemos que si el paciente tiene una prótesis valvular es porque tenía una falla y si tenemos con esta misma prótesis la misma falla, se debe cambiar. La anticoagulación debe ser suspendida en los pacientes con endocarditis. Estos pacientes, si tienen un alto riesgo embólico por su cardiopatía de base, pero deben ser anticoaguladas con heparina sódica. Y luego de un evento embólico cerebral, la heparina debe ser suspendida 72 horas.